Rolex, un solo nombre capaz de seducir tanto a presidentes y exploradores como a empresarios y estrellas de cine. Pero detrás de cada brillante reloj que hoy enciende las miradas en subastas millonarias, se esconde una historia casi desconocida, la de un niño solitario, huérfano, en la Alemania imperial. Un joven llamado Hans Wilsdorf, que, desafiando el peso del infortunio, creó una de las empresas más prestigiosas y enigmáticas de todos los tiempos. Quédate hasta el final, porque hoy descubrirás cómo Rolex redefinió el lujo y la innovación, y cómo su fundador utilizó estrategias tan complejas como disruptivas para conquistar el mundo y el tiempo. Hans Wilsdorf nació el 22 de marzo de 1881 en Kulmbach, Baviera. Su familia poseía una próspera empresa de ferretería, pero, como suele ocurrir en las historias dignas de leyenda, la desgracia llegó temprano. Cuando tenía tan solo 12 años, Hans perdió a su madre y, poco después, a su padre. Él y sus hermanos quedaron a merced de sus tíos, quienes tomaron una drástica decisión. Vendieron el negocio familiar y enviaron a los tres hermanos a una prestigiosa escuela-internado, el Ernestine de Coburg. Aislado, luchando contra la nostalgia, Hans encontró refugio en los libros y en el aprendizaje de idiomas, inglés y francés. Pero fue precisamente en ese riguroso entorno académico y en la distancia de su familia, donde Hans, como declararía años después en sus memorias, desarrolló la independencia, la disciplina y el temple que definirían su futuro. Al terminar sus estudios, Hans emprendió el camino del aprendizaje artesanal. Se trasladó a Suiza y se empleó como aprendiz en una empresa de exportación de perlas, donde aprendió sobre logística y comercio internacional. Pronto todo cambió cuando aceptó una oferta en la prestigiosa firma relojera Kuno Corten, donde trabajó como corresponsal y traductor, aprovechando sus dotes políglotas. Ganaba 80 francos suizos mensuales, un sueldo superior a la media de la época. Pero más valioso aún fue el contacto directo con los secretos del arte relojero, desde calibrar y darle cuerda a cientos de relojes manualmente cada día, hasta conocer de cerca los complejos estándares suizos de calidad y precisión cronográfica. Fue aquí, durante interminables horas afinando engranajes y verificando mecanismos, donde germinó el sueño de crear relojes, no solo funcionales, sino símbolos supremos de estatus y confiabilidad. A los 24 años, Hans emigró a Londres, la capital financiera del mundo, para continuar su carrera en la industria relojera. Allí conocería a Alfred Davis, su futuro cuñado y el hombre que se convertiría en su socio. En 1905, Wilsdorf Davis Limited cobró vida, financiada por los ahorros frugales de ambos y una visión muy clara: manufacturar relojes de altísima calidad, precisos y, para romper paradigmas, de pulsera. En una época donde solo las mujeres usaban relojes de muñeca y los hombres preferían los voluminosos relojes de bolsillo, Hans y Alfred se propusieron desafiar los estereotipos de género. Los relojes de pulsera serán el futuro, sentenció Hans frente a la incredulidad de sus colegas. Esta mentalidad visionaria marcó la primera gran estrategia disruptiva de la marca. A la hora de posicionar la marca, Hans desarrolló un enfoque que podemos definir como estrategia de transgresión e inclusión de segmentos dormidos, orientada a crear relojes de pulsera robustos, codiciados tanto por caballeros como damas de alta alcurnia, y, a largo plazo, militar y exploradores. Pero la innovación no terminó ahí. En 1908, ante la necesidad de un nombre que cruzara fronteras, Hans combinó obsesivamente letras del alfabeto, buscando fonética universal y brevedad de diseño, hasta que, según narraría después en sus memorias, un genio me susurró al oído: Rolex. Así nació el que sería el primer gran hito de branding nominal universal en la relojería. En 1910, Rolex logró un hecho sin precedentes. Su reloj de pulsera obtuvo el certificado suizo de precisión cronométrica, reservado hasta ese momento para relojes de bolsillo. 4 años después, recibieron el certificado clase A del Kew Observatory en Londres, otro hito monumental. El siguiente golpe maestro fue la estrategia de validación iterativa. Hans apostó todas sus cartas a la precisión, sometiendo sus productos a los más duros exámenes para convertir a Rolex en sinónimo de fiabilidad sin discusión. En los años 20, llegó el turno de la estrategia de hipervisualización social y científica. Hans colocó sus relojes en los tobillos de nadadores como Mercedes Gleitze, la primera mujer en cruzar a nado el Canal de la Mancha llevando un Rolex Oyster en 1927, y lo empleó como el primer caso masivo de influencer endorsement, mixed, precoz, en la relojería.
La Primera Guerra Mundial trajo desafíos inesperados. Las importaciones a Inglaterra fueron gravadas con altos impuestos y la xenofobia hacia lo alemán crecía. Hans, adelantándose a los problemas, ejecutó la estrategia de relocalización estratégica transnacional y trasladó la sede a Ginebra, Suiza, epicentro de la relojería mundial y refugio de neutralidad. Pero no solo sobrevivió. En este nuevo entorno, Rolex prosperó, lanzando en 1926 su máximo exponente de innovación, el Rolex Oyster, el primer reloj de pulsera hermético verdaderamente resistente al agua, sellando así su liderazgo en la estrategia de innovación funcional perpetua. Rolex siguió creciendo, pero su verdadero salto cuántico llegó cuando fue adoptado por figuras emblemáticas y exploradores de todo el mundo. En 1953, el Rolex Oyster Perpetual acompañó a Sir Edmund Hillary en el primer ascenso al Everest, mientras que pioneros del automovilismo y la aviación no tardaron en convertirlo en un símbolo de la conquista y la excelencia. El legado personal de Hans Wilsdorf también dejó huella en la filantropía. Tras la muerte de su esposa, fundó la Fundación Wilsdorf, a la cual transfirió el 100% de las acciones de Rolex. Así, Rolex se transformó en una corporación benéfica, el máximo exponente de la estrategia de integración social corporativa progresiva, reinvirtiendo sus beneficios en investigación, cultura y causas humanitarias. Tras la muerte de Hans en 1960, Rolex no solo no se detuvo, sino que perfeccionó su fórmula a través de modelos legendarios como el Datejust, Submariner y Day-Date, integrando materiales exclusivos como el acero 904L y tecnologías patentadas de alta complejidad. Hoy, gracias a la estrategia de exclusividad reforzada por legado y prestigio, Rolex es más que un reloj, es un símbolo, una inversión y una pieza de historia viva. Su permanencia se explica no solo por la calidad, sino por la estrategia multifacética de innovación, exclusividad, reputación y filantropía. De la soledad de un niño huérfano en Baviera a conquistar la cima del mundo junto a exploradores y líderes visionarios. De sobrevivir a guerras y discriminación, a convertirse en el reloj del tiempo y en un emblema de logros humanos. La historia de Rolex demuestra una verdad ineludible. El tiempo puede cambiarlo todo, pero solo aquellos que se atreven a desafiarlo pueden dejar su huella imborrable en la eternidad. ¿Te sorprendió la historia detrás de Rolex? Si este relato te inspiró y quieres descubrir más secretos de las marcas que definieron al mundo moderno, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y ahora te invito a ver el video que aparece en pantalla, donde desvelamos la desconocida historia de Mercedes-Benz, otra leyenda que nació entre adversidades. ¡No te lo pierdas!